Bueno, vamos a continuar con esta conferencia que a lo mejor a algunos les va a parecer que no tiene mucho sentido, algo que es tan obvio, como son la denominación y la discusión de las ondas arteriales. Pero aprovechando la presencia de expertos como el doctor Yunes, el doctor Rabat y el doctor Franzolín, someto a la consideración de los expertos algunos comentarios sobre este tema que les voy a plantear. Resulta que dando una conferencia a cirujanos vasculares en Colombia, el auditorio todos eran cirujanos vasculares, descubrí que los cirujanos vasculares usan una nomenclatura diferente a la nuestra que utilizamos en imagenología y en radiología. Y yo no sabía eso. Con los otros cirujanos vasculares que yo había interactuado en el pasado, y tenemos muchos años en esto, nunca habíamos entrado en discusión de algo tan elemental como nomenclatura. Y eso fue lo que me motivó a preparar este tema y a traerlo en este auditorium, porque me parece que coincide perfectamente con la estructura científica de lo programado para hoy. Entonces, repito, es el motivo de que generamos esta conferencia y debemos comenzar por decir que hay diversos métodos de evaluación. Tal vez nosotros en radiología nos concentramos exclusivamente en el Doppler, pero en el laboratorio vascular hay diversos modos de examinar estos vasos y sus flujos. Se trabaja con Doppler ciego de onda continua, se trabaja con pletismografía en diversas modalidades, neumática, medidor de deformación, pletismografía de impedancia, fotopletismografía y medidores de presión acoplados a pletismógrafos u ondas continuas también. Entonces ya por aquí empiezan que ellos manejan, en cirugía vascular, se manejan ondas de diferentes métodos al que solamente utilizamos nosotros con el Doppler. También usan el Doppler duplex a color. Yo como que me voy a cambiar para acá porque no está recibiendo la señal del todo. Ok, está mejor aquí. Entonces aquí tienen, por ejemplo, estas son ondas de volumen y presión hechas con pletismografía, donde hay unas ondas que se producen que son de carácter trifásico y a medida de que hay obstrucciones, estas ondas se van alternando, se van disminuyendo esos mismos picos, esas mismas velocidades de aceleración se van modificando a medida de que progresa la obstrucción, lográndose obtener patrones similares a parvus tardus, se llaman parvus tardus iguales, y oclusiones completas. Esto está hecho con pletismografía de volumen. Y estas son ondas, fíjense que se parecen mucho, realizadas con Doppler continuo y graficación, donde están los diversos grados de estenosis, onda trifásica, y fíjense que ya aquí llaman al patrón B, lo llaman onda bifásica, y aquí venimos con la disparidad con nuestra nomenclatura e interpretación. Entonces vamos a hablar de flujo normal en Doppler, y en flujo normal en Doppler tenemos que hay 3 fases como un valor, como un espectro normal en vascular periférico. Yo no sé, amigo camarógrafo, si es más importante que me vea yo o que se vea las diapositivas, o tú la estás tomando con la cámara de aquí abajo en tu registro. Están las dos cosas. Tecnología, obrigado. Entonces, fíjense, aquí tenemos una onda trifásica donde hay una primera deflexión que corresponde, es anterógrada, de alta velocidad y corresponde a la contracción ventricular. En eso estamos claros todos. Tenemos una segunda deflexión que es retrógrada, que es esta deflexión aquí, que es importantísima para la determinación de estenosis significativa. Y luego tenemos
una tercera deflexión, que es una segunda onda anterógrada que corresponde, y me sigo moviendo, que corresponde a la contracción de la pared, las contracciones de la pared arterial. Recuerden que la pared arterial es elástica. Por lo tanto, esta onda, esta tercera onda de flexión, que también es anterógrada, corresponde a la dilatación de la pared y cuando reasume a su diámetro normal, da un segundo impulso en esa onda, que es un segundo impulso en diástole. Aquí tenemos otra representación donde se ve esa pulsatilidad que les hago referencia y donde vemos que se modifica el diámetro y resumimos nuevamente, fase 1 sistólica, fase de reflexión diastólica correspondiente a resistencia periférica, por supuesto, y esta tercera que viene en toda esta diástole es la que es el otro impulso que genera la pared al regresar a su estado o diámetro normal. Entonces usted me dice, bueno, entonces está bien, ya está, se acabó. Eso era lo que sabíamos todos, ¿para qué vamos a seguir hablando en la conferencia? Eso está claro, clarísimo. Yo debo insistir porque después tuve que preparar a otro grupo de cirujanos para que nos entendiéramos. Y les voy a mostrar una diapositiva final donde va a tener que haber un consenso internacional para saber a cómo nos vamos a referir a las ondas. Entonces, la onda bifásica, hay una pérdida del tercer componente. Es bifásica, este componente se pierde. Es una onda que sube y baja de la línea de base. Este es el concepto que hemos manejado por años. Y esto traduce, cuando aparece, el inicio de la rigidez en las paredes arteriales o sencillamente que la onda, muy discretamente, hay enfermedad que impide el avance en esa elasticidad y en esa flujo a distancia, como decía el doctor Yunes, hacia donde vamos. Entonces, esta onda es el espectro bifásico, es el que utilizamos y que recomendamos se siga utilizando en el medio vascular donde nos desenvolvemos y en el medio de radiología. Para luego tener el espectro monofásico que se produce cuando se pierde el segundo componente. Hay el primer componente, el segundo ya no está y hay un tercer componente que persiste de avance diastólico. Eso corresponde pues a la presencia, el monofásico, de una sola deflexión por encima o por debajo de la línea de base, como esté programado. Entonces, nuestro límite, nuestro hito geográfico del espectro es la línea de base. Tenemos una onda por encima y tenemos una onda por debajo de la línea de base. Esa onda monofásica puede tener una morfología diferente. Aquí tenemos una onda que, si bien es monofásica, vean ustedes que hay una aceleración sistólica con una velocidad mayor, tal vez un poco lenta, pero aquí tenemos una onda que prácticamente no tiene gran velocidad y es una onda muy acostada. Hay una gran prolongación del tiempo de aceleración sistólica. Es la onda denominada parvus tardus, que significa poco y tardío, poco flujo y flujo tardío. Entonces, esto es el espectro monofásico que luego veremos en arterial, traduce los grados de estenosis. Alta o baja resistencia van a cambiar estas dos ondas de mayor o menor resistencia monofásica, dependiendo si hay obstrucción severa proximal, cuanto más severa, menor flujo hay, y también va a depender de las condiciones del flujo distal, de la presencia de flujo distal y de colaterales que estén permitiendo la llegada del flujo a distancia. Entonces, nuevamente, tomados de la literatura, explicamos nuevamente las tres fases donde hay el pico sistólico y fíjense ustedes esta onda bifásica porque tiene línea de base y hay un componente por encima y hay un componente por debajo. Mucha gente llamaba, inclusive esto antes, había una inversión del tercer componente.
Entonces sí, efectivamente es una inversión del tercer componente, pero que constituye definitivamente a una onda bifásica, sumamente importante. Aquí tenemos un patrón monofásico, pero muy bien delimitado. No tenemos el segundo componente se pierde, pero vean ustedes la caída importante que hay en una desaceleración diastólica, poco flujo diastólico. Esto nos habla de que hay una estenosis y esto es lo que nosotros vemos proximal a la obstrucción. Estamos haciendo la medida, encontramos este espectro, perdemos el segundo componente y dice que distalmente a donde nosotros estamos midiendo hay un grado de obstrucción. A diferencia de esta onda, que es la monofásica en sus dos versiones que le mostré, que cuando medimos dice que hay una estenosis proximal a donde estamos haciendo la medición. Entonces, hay un trabajo muy interesante, este trabajo de Seasons, y les voy a mostrar un par de resultados de ondas, donde nuevamente define a esta onda bifásica como de dos fases, una en una dirección y en otra dirección, con ese componente pues, de avance y reversa. Y monofásico no hay ninguna duda con respecto a esto. Hay otras morfologías extrañas, raras, que se salen de estos patrones y es lo que ellos denominan entonces otro tipo de onda que también puede ocurrir. Les voy a mostrar solamente dos ejemplos. Ya en la clase de física les mostré el principio de Bernoulli y les comenté que para mantener un flujo constante en la porción A y B, en el lado de la estenosis C, el flujo tiene que acelerarse, porque sí, acelerándose y la modificación del radio mínima elevada a la cuarta potencia es la que hace que ese flujo se acelere, esos mínimos cambios del radio, para mantener aumentando la velocidad, para mantener un flujo constante en las dos partes, es lo que nos permite también y nos ayuda al diagnóstico de estenosis. Cuando nosotros estamos proximal y lejos de la estenosis, nosotros tenemos nuestro patrón trifásico normal. A medida de que nosotros nos aproximamos a una estenosis significativa, cuando hacemos estas medidas y se recomienda hacerlas entre 2 y 4 centímetros antes de la estenosis, siempre medimos antes, en y después de la estenosis, tenemos este patrón donde vean ustedes que se hace bifásico, aumenta la resistencia periférica y nos habla de una estenosis significativa distal a nuestra medida, que sería acá. Cuando estamos en la estenosis, aun cuando se conserve el patrón trifásico normal, la turbulencia que llena el espectro y la alta velocidad nos dice el grado de estenosis. Para que una lesión en cualquier vaso sea hemodinámicamente significativa, esto lo que implica es que la velocidad al menos se duplica. Y si se duplica, significa que al menos hay 50% de estenosis. Así que la expresión no hay lesiones hemodinámicamente significativas. Ok, hay lesiones, pero que no aceleran la velocidad al doble. ¿Sí? Ahora, distal a la estenosis, que es severa, entonces vamos a encontrar el patrón monofásico, que bien será con aceleración comprometida o con aceleración muy comprometida con este parvus tartus. Entonces, esto sirve y es válido para cualquier vaso de cualquier órgano que estemos estudiando. Entonces, fíjense que estos cambios de patrón tenemos el preestenótico. Si la velocidad es el doble, si se duplica, entonces la estenosis es mayor o igual a 50%. Y a medida de que la estenosis se haga más evidente, más intensa, pues aparecen cambios que detectamos con el Doppler a color, como vemos aquí el fenómeno de aliasing, y vamos viendo cómo se va multiplicando la velocidad. Si la velocidad es menor de 2 veces, no duplicó, la estenosis es menor del 50%. Si la estenosis duplica, es mayor o igual a 50. Si la estenosis es 4 veces la velocidad, presenta 4 veces la velocidad, entonces la estenosis es mayor del 75%. Y si es 7 veces la velocidad,
se habla de estenosis de maior del 90%. Eu troquei de português para espanhol, mas está dando para entender? Sim? Estou falando devagar. Né? Pode interromper em qualquer momento, viu? Tá? Ok. Você me olvidou. Sim. Comecei e tal, bueno. Okay, let's move on to another topic. Ahora fue que me di cuenta, estoy hablando español. Ay. Ok. Todo el mundo entendió. ¿Sí? Estaba despacio. Perfecto. Entonces, fíjense bien y le hago la pregunta a todo el auditorio. ¿Es esta una onda bifásica? Y además de sí o no, ¿por qué? Yo digo no. Yo digo no. Pero resulta que si ustedes se buscan muchos libros de gente muy reconocida, sobre todo de orientación vascular, e inclusive muy buenos libros brasileros, dicen que el espectro normal de la arteria carótida interna es una onda bifásica. Esto va en contra de lo que les acabo de mostrar, de que tenemos la línea de base y tenemos una onda por definición bifásica con un componente arriba y un componente abajo. Aquí hay un solo componente. Y yo en las clases de Doppler carotidio describo la onda de la carótida interna como una onda monofásica de ventana vacía con velocidad inferior a 100 centímetros por segundo, pero la defino como una onda monofásica. Los cirujanos vasculares con los cuales hice la segunda parte del curso unos meses después y ya fui preparado con esta conferencia, encontré el origen. ¿Saben dónde está el origen? El origen está en que el Doppler empezó todo con el Doppler ciego, con el Doppler continuo. Y ellos llamaron, los primeros ecografistas que utilizaron el Doppler, hay dos sonidos, hay dos fases. Hay sístole y hay diástole. Hay dos fases y de ahí viene la confusión. Y entonces, como hay tres sonidos, hay tres fases, es trifásico, pero viene de una nomenclatura donde era exclusivamente auditivo. Y entonces ahí entendí. Y fue muy cómico, cómico entre amigos, pero así que sacamos, oye viejo, pero yo tengo 25 años llamándolo bifásico y yo tengo 25 años llamándolo monofásico. Y resulta que sí, todavía se discute y revisando la bibliografía para este congreso, que uno siempre estudia un poquito antes de la conferencia, encontré que sí hay literatura que sostiene bifásico. Estoy esperando a Carlos Ventura. Porque Carlos habla de carótida interna, patrón bifásico. Carlos habla de bifásico. ¿A ves? Entonces eso depende de cada país. ¿Te das cuenta? Eso, muchas gracias. Entonces depende de cada país y depende de la escuela, si está más orientada a vascular o exclusivamente a radiología. Entonces este es el origen de la confusión, amigos. Imagínense ustedes todo el tiempo. Entonces aquí hay algunas ondas que definen como onda bifásica, esta sin ningún problema trifásico, ¿verdad? Aquí hay una pérdida del tercer componente, ya las llaman monofásicas a partir de aquí, perdón, donde ya no se ven. Entonces todavía insisten, gracias, muchas gracias, todavía insisten en esa onda bifásica porque hay dos sonidos, hay sístole y hay diástole. Y por eso es que le decía que con la presencia de los expertos, ¿qué vamos a decir? Miren, este trabajo publicado por Seasons fue muy interesante. Se buscaron ecografistas expertos, radiólogos expertos, estudiantes de técnicos de ultrasonido. Se buscaron desde gente estudiando, gente de poca experiencia y gente de mucha experiencia. Y lo sometieron a un test de interpretación de las ondas. Bien fueran de Doppler continuo, de Doppler pulsado o de pletismografía. Y los resultados son bien interesantes. Miren, aquí tenemos una onda con Doppler pulsado y le preguntaron a las personas qué tipo de onda eran. Esto ya aquí nos dio la clave de que es un pseudoaneurisma, pero la respuesta fueron
8% dijeron trifásico, 51% la llamó bifásica, aquí 2% la llamó monofásica, pero otro tipo de onda, como nos lo mostró Roberto, que puede tener confusión, 39% dijeron que era otro tipo de onda, no dijeron onda bifásica. Ya yo les di el diagnóstico de un pseudoaneurisma. Yo creo que la confusión es este componente acá, pero este es un componente de turbulencia, que a lo mejor tengas entonces 1, 2, 3. Algunas personas se sintieron confundidas con este diagnóstico. Y fíjate que, si bien que para nosotros es bifásica, 51%, pero 39% dijo que no. Y aquí tenemos otra imagen, donde lo tenemos en una alteración también con Doppler pulsado en la arteria femoral común. Y este tipo de onda fue interpretada como trifásica en el 28%, bifásica en el 29% y otro tipo de onda en el 37% de las personas consultadas. O sea, de que eso de que es fácil interpretar la onda no es tan cierto. Tenemos que tener muy claro el concepto y así hay un montón de ejemplos. El caso está muy, muy interesante, se consigue el PDF perfectamente en internet, donde están todos los casos, la comparación y los hallazgos diagnósticos. Es muy interesante hacer el test a ver si uno también acierta con la clave que nos da el médico. Entonces, definitivamente hay discordancia en la interpretación de las ondas, dependiendo de la especialidad, dependiendo de la escuela y dependiendo del país. La apariencia varía de la onda según el método de registro, sea pletismografía, sea Doppler pulsado o sea Doppler continuo, depende de cómo se grafique. Entonces, la evaluación cualitativa nos muestra alteración en la forma de la onda. Seguimos llamando nosotros a esto espectro bifásico, porque hay pérdida del tercer componente. Y recuerden que cuando vean esto en un arterial periférico, esto se refiere o traduce mejor un inicio de la rigidez de las paredes arteriales o obstrucción distal también puede ser, pero definitivamente hemodinámicamente no significativa, es decir, inferior al 50%, no hay alteración en el tiempo de aceleración ni en la velocidad. Y como último comentario, y hablando sobre este tema recientemente con el doctor Eugene Zierler, que es un famoso cirujano vascular que dirige el laboratorio de Eugene Stratnes, es el editor de los libros de Eugene Stratnes, que se siguen haciendo con su nombre, pero él es el editor. Hablando de este mismo tema, me notificó que para 2018, a través de la IUN, se están preparando para una reunión de consenso precisamente para nomenclatura. Quiere decir que esta dificultad que yo me encontré con estos cirujanos vasculares en Colombia, y veo, por ejemplo, me dice Peter que aquí usan mucho la terminología bifásica, nosotros usamos el trifásico. ¿Algún comentario, Roberto, sobre qué utilizan ustedes en Estados Unidos, en tus escuelas? Sí, yo tengo una diapositiva en la conferencia de arterial periférico, que son causas de onda monofásica no obstructiva. Fiebre, hiperemia, infección, colaterales en el pie diabético. Hay una lista de 5 o 6 circunstancias que te van a dar un patrón monofásico sin que haya una estenosis proximal severa. Bueno, amigos, les traje esta inquietud, les traje esta duda y por lo que veo en la misma sala tenemos diferentes nomenclaturas de bifásico por 2 sonidos, aun cuando esté por encima de la línea de base, y nosotros izamos la bandera y enarbolamos de que nos gusta decir bifásico, uno arriba y uno abajo. Gracias.